Bueno, convocamos, es un gusto saludar a Santiago Mascheroni, que lo tenemos en línea, el legislador provincial, para hablar un poco precisamente de el tratamiento que se le viene dando con proyectos de ley y esta cuestión que tiene que ver de transparentar el cobro de energía en la provincia de Santa Fe y bueno, además de alguna manera poder cuestionamientos judiciales y reducir el impacto de los incrementos en el bolsillo de los usuarios, ¿no? Un abrazo grande, Santiago, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo Bien, están ustedes? bien, bien, bien. Un gusto que nos reciba Igualmente. y bueno, poder charlar un poquito de esto. ¿Nos puede contar sobre este Sí, proyecto? nosotros hemos planteado desde el bloque de la UCR dos iniciativas Ajá. y un pedido que es concomitante. Empiezo por el final. El pedido es tener precisiones de la comisión que el gobernador impulsa y anunció así en el mensaje de legislatura para analizar interdisciplinariamente el tema tarifario. Pero mientras tanto, y para la coyuntura, planteamos dos iniciativas. Una que impulsa el diputado Gregoretti, acompañamos desde el bloque, que se plantea la no dividir mensualmente la factura, sino medir y facturar mensualmente, con lo cual en la experiencia que hemos hecho, arriba de un 15% significaría automáticamente de disminución la tarifa. ¿Por qué le digo? Porque el usuario que gasta 400 kilowatts por bimestre, por ejemplo, tiene en esos 400 kilowatts 100 que exceden las dos categorías mínimas de 300 y está 100 kilovatios en la categoría más cara. Ahora, si usted 400 lo divide en 200 de un mes y 200 de otro mes, nunca va a llegar a pasar los 300 de las dos categorías más baratas. Aparte de eso, los impuestos que se aplican sobre esos montos, tanto tasa de alumbrado público, etcétera, se disminuyen sustancialmente de la misma manera que el IVA. Eso es una no va al fondo del tema, pero sí plantea que en lo inmediato se lo hemos comunicado al gobernador, lo hemos planteado en el recinto y se votó como comunicación la sesión anterior y nosotros vamos a insistir con que eso en lo inmediato significa al vecino llevarle un alivio bastante grande en la factura. Y desde el otro punto de vista, lo que usted planteaba, un proyecto que de una vez por todas de ley que implique que las facturas por servicios que el Estado cobra en todos los niveles que lo haga, reflejen el indicativo del servicio que uno está recibiendo y no que dentro de una factura, por una cuestión de año, esto no es de ahora, se van incorporando rubros, cánones, tasa fija, impuestos, y que termina uno abonando, vaya a saber cualquier cosa adentro de una factura, cuando lo que debería ser es exclusivamente el pago de un servicio recibido o brindado por el Estado. Trátese de un fluido energético, agua o gas, o de un servicio directo, etcétera, uno pagar por el servicio que recibe. Estas son las dos cuestiones que estamos planteando básicamente. Nos vamos a dar una instancia de charlarlo con gente de la EPE. Nos gustaría que esto forme parte del temario de análisis por las comisiones, pero lo hemos incorporado como proyecto de ley en el marco de la Cámara de Diputados. Claro, esto ha ingresado y bueno, ahora va a ser analizado de alguna manera. Sí, nosotros creemos que este es un tema que va más allá de la coyuntura, porque apunta, como bien usted plantea, y en otros niveles se han sostenido estas cuestiones. Fue muy clara la exposición del diputado Lustó ayer a la tarde en la Cámara de Diputados de la Nación sobre que hay una distorsión en lo que se le cobra mensualmente al usuario de un servicio, porque una parte es propiamente el tributo o el pago del servicio recibido y otra parte importante y una fuerte carga impositiva o carga de otros rubros que no tienen nada que ver con la prestación del servicio. Entonces, esto va al mediano plazo y en lo inmediato, más allá de algunas normas que el gobernador ya anunció, de incorporar, sacar de la estructura tarifaria la inversión que se necesita de infraestructura en la empresa, cosa que es muy importante, buscar estos otros mecanismos, como insistimos, de facturación mensual que implicaría reducir muchísimo el monto global del consumo bimensual que tiene un usuario en kilovatio.
y que eso le engrosa muchísimo, más allá del costo, que es otro tema para discutir, de la estructura tarifarial, le engrosa mucho y le hace muy oneroso el pago de la factura del servicio que estamos analizando. Perfecto. Podemos hablar de esta situación en la cual ha entrado nuestro país de alguna manera con respecto al Fondo Monetario Internacional. ¿Tiene de alguna manera algún concepto para dejarnos, Santiago? Me repito lo que fueron las posiciones del Congreso de la Nación, y en ese sentido reivindico, lo dije hoy, la posición del diputado Lustó, tanto en el enfoque conceptual como en tomar un criterio frente a una medida que los causantes del problema quieren buscarle una solución y que no tiene verdaderamente, yo diría, sustentabilidad en el futuro, por un lado, y por el otro lado, en cuanto a lo que es el tema de solicitar un empréstito, cuando uno acude a organismos multinacionales o multilaterales de empréstito, va a los que tienen condiciones prestadas. Yo no creo que acá el debate sea para la profundización ideológica de un préstamo. Lo que sí yo, en lo personal, tengo para mí que con eso no alcanza y que evidentemente mi figura y mi idea es que no se le puede hacer transfusión a alguien que tiene una hemorragia sin controlar la hemorragia previamente, porque de esa manera inmediatamente lo que uno transfunda o incorpore en el sistema va a generarse de vuelta la misma manera de fuga. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que discutir la ley de inversiones extranjeras. No puede ser que el que venga a la timba en 15 o 20 días duplica el capital y se va. Este es un debate. Chile, por ejemplo, mantiene la imposibilidad de mover capital en el mundo de la finanza por 2 años. Es diferente que el que viene a invertir para hacer una actividad, un emprendimiento, una industria, una actividad de producción, porque nunca nadie retira cuando viene a invertir antes de un par de años las utilidades que su inversión produce. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que complementarlo. De todas maneras, es un debate que no está cerrado, las gestiones recién empiezan, se van a discutir el alcance, modo y forma y qué tipo de condicionamiento. De todas maneras, el gobierno está en una situación crítica y tiene que obligadamente buscar algún mecanismo, no para frenar el tema del dólar, sino para hacer frente a compromisos que tiene desde el punto de vista del funcionamiento de la propia estructura estatal. Yo apunto con eso porque creo que, es decir, vuelvo a repetir, no alcanza con esto, no es la solución de fondo, hay que discutir para mí el problema de cortar un pedaleo que hay desde el punto de vista financiero que hace que se fuguen enormes cantidades de dinero del sistema, a dar cuenta del jueguito de ir al dólar, a las del banco, a las tasas de interés y la utilidad de esa evaporarse en la Argentina. Y esto es un tema que hay que abordarlo con toda la seriedad que el problema significa. También quiero pedirle un concepto sobre la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, Santiago. Sí, bueno, vea, ayer tuvimos reunión de labor parlamentaria. Ajá. Y después de un intenso, interesante intercambio de criterios, se consensuó, más allá de las posiciones que cada bloque tiene y se respeta, se acordó en labor parlamentaria entre todos los bloques incorporar a las 3 comisiones que inicialmente se había dispuesto el pase del proyecto de reforma constitucional, que eran las comisiones de Derecho y Garantía, Presupuesto y Constitucionales. Se incorporaron 2 más y quedó por consenso, esta va a ser la posición que se va a votar en la sesión del jueves que viene, de disponer el pase a asuntos comunales y después a educación y después las otras 3 que mencioné. De esta forma se cierra, creo yo que positivamente, el debate de o que no fuera ninguna comisión para darle un tratamiento express o que fuera tanta que hiciera ilusorio el tratamiento. Esto en cuanto al trámite parlamentario que tiene hoy, o sea que hubo acuerdo en diputados para cerrar el tema del tratamiento en estas 5 comisiones, sin perjuicio de ello. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la más política y la última que despacha, se recepcionarían todas aquellas posiciones, aportes, sugerencias que desde la cátedra, ONG, colectivos de cuestiones de sector, etcétera, quieran plantear como alternativa, propuesta o sugerencias puntuales
la óptica que tengan para ser considerada. Esto es en el trámite parlamentario. En lo personal, bueno, es pública mi posición de acompañar el proceso de reforma. El radicalismo estuvo desde siempre planteando que sí, hay miradas y matices respecto de la reelección sí o no, algunos mantienen el no dentro del radicalismo, otros creemos que este es un debate que se tuvo desde que Obey mandó su mensaje y posteriormente el mensaje de Línea, estar de acuerdo en habilitar la posibilidad de una reelección. Las cuestiones estratégicas, si ahora o del siguiente mandato, es un tema que lo va a tener que resolver en definitiva la convención si esta se produce. Y bueno, en esa tesitura el Comité Provincial ha convocado para que los bloques legislativos integremos una comisión del partido como para tratar de acercar un criterio que permita avanzar en un dictamen. Nosotros, en mi caso particular, creo que el mensaje tiene muchos puntos que hacen difícil que todo el mundo lo quiera acompañar. Yo creo que debemos limitarlo o acordar tratamientos sobre aquellos temas que son esenciales y que podría haber un consenso entre las distintas expresiones políticas y a partir de eso avanzar. Porque ser tan ambicioso en declarar tantos aspectos sujetos para análisis de reforma, aun siendo una reforma parcial, puede hacer que gente no esté de acuerdo en acompañar todo, y hay otros que también plantean que la necesidad de la reforma debe ser total, cosa que no lo compartimos, porque yo diría que la estructura de la Constitución de Santa Fe no justifica en ninguna manera abrir un proceso de debate total de la misma. Sí habría que producir algunas cuestiones que por necesidades políticas o por consenso haya un acuerdo mayoritario para producir modificaciones y o mal llamadas actualizaciones. Digo mal llamadas porque los temas que son nuevos derechos que existen a partir del 94 son operativos per se, son derechos constitucionales que el máximo órgano constitucional del país, que es la Constitución de la Nación Argentina, está por encima de cualquier constitución provincial, y aunque no lo digan las constituciones provinciales, esos derechos son fundamentales y están consagrados en la Carta Magna del país. Pero de todas maneras, no quedaría mal adecuar algunos puntos a partir del 94 en lo que es el texto formal o normativo de la Constitución de Santa Fe. Pero hay cuestiones que ya no compartimos, lo hemos dicho. El balotaje, ponerlo como así en la Constitución, el tema de las empresas, cuando uno no sabe si los servicios van a ser prestados por empresas, va a ser por el propio Estado a través de organismos internos, en fin. Yo creo que esos temas tendrían que tener una mirada más genérica como para avanzar en un tratamiento de consenso para lo fundamental, que es declarar la necesidad de la reforma. Como siempre, muy gentil, le dejo un abrazo grande. Gracias por atendernos, Santiago. Han sido muy amables. Hasta luego. Chau, hasta luego. Santiago Mascheroni, diputado provincial.